Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de Empresas Banmédica. Hoy nos hemos reunido a hablar de un tema bien relevante. Es 10 de septiembre y la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y nosotros hemos querido hablar de salud mental y prevención del suicidio. Y para eso nos acompaña el doctor Patricio Cerda. Él es psiquiatra de Clínica Vespucio y le doy la bienvenida. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias por la bienvenida, Desiree. Un gusto estar con ustedes y poder acompañarlo y poder resolver algunas dudas de las personas que puedan consultar. Y voy a resolver dentro de lo que me sea posible y el conocimiento que además tengo. Por supuesto. Doctor, te voy a contar un poco cómo es la dinámica. Durante la semana recibimos algunas dudas respecto de este tema y de otros temas asociados a la salud mental. Y vamos a partir con esas dudas y durante la transmisión probablemente recibiremos más interrogantes que yo te voy a ir compartiendo. Y para empezar, quería que tú nos hicieras como una introducción respecto de qué se entiende por salud mental. Muy bien, porque finalmente, ¿qué se entiende por salud mental? Hay mucha gente que entiende diferentes conceptos. Hay una definición muy amplia desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, que abarca una amplia gama de actividades que directa o indirectamente están relacionadas con el bienestar mental. Ujú. Y de eso está obviamente relacionado con el bienestar emocional. Eh, con respecto a esa misma definición, la Organización Mundial de la Salud dice que la definición de salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de alguna enfermedad. Mm. En términos prácticos, es muy difícil llegar a tener esa definición de salud como algo propio, en el sentido de que sentir que todas las personas tienen un completo bienestar físico, mental, social, eh, es algo que es muy difícil de cumplir. Entonces, desde la generalidad, sí, esa es la definición de salud. Y en relación a la definición de salud mental, cada uno también la vive en forma distinta. Mm. Y esta está también relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de enfermedades o trastornos mentales y el tratamiento y la rehabilitación de estos tipos de trastornos. A esto se refiere principalmente la salud mental, desde lo Perfecto, formal. perfecto. Uh -huh, Doctor, para comenzar, quiero preguntarte la duda de Marcela. uh -huh. Ella pregunta y quiere saber cómo puede saber de qué forma se desencadena una depresión en un adolescente. Una muy interesante pregunta en el sentido de que lo que uno espera habitualmente, si algo me pasa, hay un solo factor que lo desencadena. Ujú. Y habitualmente hay muchos factores que lo desencadenan. Uno vive en un lugar específico, se relaciona con diferentes tipos de personas y todos tenemos posibilidades de reaccionar de diferentes formas frente a cualquier estímulo, frente a cualquier situación de la vida. ¿Cómo se termina desencadenando una depresión, por ejemplo, en un adolescente? Es algo que es multifactorial en ese sentido. Entonces hay muchos factores involucrados que Mm. influye la calidad de las relaciones, qué tan cercano tiene esas relaciones, cómo esa persona reacciona frente a estos estímulos. Y lo que uno ve es finalmente una baja de ánimo en esa persona, a veces es como de alguna forma el humor de esta persona, hay un quiebre Ujú. y se torna un poco más displacentero, empieza disminución del placer frente a ciertas actividades, y eso es lo que uno ve, pero desde el punto de vista de las causas, habitualmente es algo muy complejo de abordar, que se pueden ir abordando en sesiones, por ejemplo, si tiene evaluación por algún psiquiatra infanto-juvenil en ese caso. Ujú. Y hablando del tema que nos convoca, Juan José dice lo siguiente: si el instinto de supervivencia es tan fuerte, ¿qué hace que una persona tome la decisión de acabar con su vida? Muchas veces puede ser que, entendiendo como el suicidio, como toda muerte que resulta de forma
inmediata o directamente por un acto, ya sea yo lo estoy haciendo activamente o yo dejo de hacer algo realizado por la misma persona, sabiendo que el resultado va a ser una muerte de esa misma persona. Y no necesariamente es una decisión como tal, de que yo la tomo activamente. A veces puedo tomar la decisión de hacer algo, como dejo de tomar mis medicamentos por algo, y esto me va a hacer mucho daño, yo lo tengo claro. Eh, y también las causas o por qué alguien puede terminar en un acto suicida, por ejemplo, son también, hay muchos factores involucrados. Hay que entender también que el fenómeno histórico suicida, desde el punto de vista de un fenómeno que ha estado transversalmente en toda la historia de la humanidad. Está presente en diferentes culturas, épocas, pero lo que sí es distinto es como la heterogeneidad que hay con respecto a cómo uno valora ese fenómeno, desde el punto de vista filosófico, religioso, intelectual, y cómo lo vive cada persona. Doctor, mira, aquí nos empezaron a llegar las primeras preguntas en línea y David dice, ¿cómo puede distinguir la conducta suicida de carácter manipulatorio de una genuina? ¿Y qué hacer al respecto? Yo sé que hay hartos conceptos con respecto a, por ejemplo, uno ha escuchado muchas veces, es que esta persona está simulando, que está queriendo llamar la atención. Ajá. Cuando alguien está haciendo un acto que implica un autodaño, hay que siempre tomarlo en cuenta de alguna forma, porque el fenómeno suicida como tal es un fenómeno muy complejo eh, que puede ir incluso en escalada, que en el hecho de que alguien empieza con heridas cortantes, que tiene consciente que efectivamente esto no es algo que le pueda hacer daño, pero finalmente está haciendo algo activamente para que le está generando daño. Y desde el punto de vista de la pregunta, en el sentido de que si esto es algo que la persona está haciendo, como por ejemplo para llamar la atención, para manipular, primero es comentarle a la persona si efectivamente esto que está haciendo es algo que, con qué fines o por qué lo está haciendo, por qué quiere hacerlo. Porque finalmente hay momentos en que la persona se genera, por ejemplo, herida y finalmente lo que está pensando es otra cosa. O hay gente que no necesariamente es con el fin de muerte, por ejemplo. O sea, ante una situación de estas características, Ujú. de alguien que nos diga que quiere atentar contra su vida o que se dañe de alguna manera, lo más indicado sería consultar con un especialista en salud mental para prestarle ayuda. Sería lo más correcto como tener una evaluación por algún profesional, pero en primera instancia, desde el punto de vista de la persona cercana, es primero si la otra persona quiere conversar, si hay algo que le está pasando y si efectivamente esa persona quiere consultar, es la que está empezando a hacer daño. Pero lo que sí, y es, nunca hay que minimizar cuando alguien dice desde claramente, quiero morir Ya. o quiero hacer algo contra mí. Nunca hay que minimizarlo, de ninguna forma. Porque lo que puede haber detrás pueden ser eventos muy complejos y que necesitan una evaluación profesional finalmente. Exacto. Doctor, mira, aquí nos llega otra pregunta de Alejandra. Ella dice, estoy diagnosticada con depresión endógena y mayor hace años y Ujú. estaba muy compensada. Con esto de la pandemia se reactivó mi depresión y estoy tomando escilatopram y quisiera saber si este medicamento es por siempre o solo hasta que me vuelva a compensar. Esa es una pregunta habitual de las personas Ujú. con depresión, como que quieren dejar sus remedios. ¿Qué les podemos decir al respecto? O sea, siempre es el hecho de dejar un tratamiento o que si este tratamiento es por un tiempo o no, tiene que ser con evaluación profesional. Ya. Generalmente, si el diagnóstico es un episodio depresivo, el tratamiento puede ser por un tiempo, pero hay gente que puede llegar a necesitar utilizar algún tipo de medicamento, quizá por toda su vida. Ujú. Eh, y a veces puede necesitar otro tipo de medicamentos cuando tiene exacerbaciones de la sintomatología, cuando tiene otro episodio, le suceden otras situaciones, a lo mejor es necesario que algún profesional médico, y en esto ojalá un médico psiquiatra, tome la decisión con respecto a
a hacer algún cambio en el tratamiento. Entonces, ¿cuánto tiempo? Depende primero del diagnóstico, de la evaluación profesional y también de lo que le está pasando a la persona. Perfecto. Quiero aclarar también algo con respecto al tema de salud mental. Primero, yo soy psiquiatra, pero la salud mental es algo que aborda en forma transversal a toda la salud, a todos los entes que intervienen en salud. Y es algo que es súper importante, como en el sentido es que yo tengo un problema, por tanto, ese problema lo tiene que ver sí o sí un psiquiatra. A veces una evaluación profesional es por un médico general, un médico. A veces también hay otros profesionales que son los primeros en censar que una persona se siente mal y que está sufriendo desde el punto de vista psíquico, y son los primeros en, de alguna forma, parar la antena y decir algo le está pasando, y son los primeros en conversar con la persona. Perfecto. Y que te pueden después derivar a un especialista en salud mental, Perfecto. digamos. Doctor, Claudia dice lo siguiente: los efectos post pandemia ¿pueden aumentar la tasa de suicidio en la población? Ahora, desde el punto de vista teórico, hay momentos, desde el punto de vista histórico, que pueden generar que las personas, cuando pierden el sentido o vienen una incertidumbre, efectivamente puede aumentar por lo menos hablar de cantidad de personas que tienen un intento, porque finalmente estamos en un proceso que genera mucha incertidumbre y que el sufrimiento psíquico está a la palestra. Y pensando en este sufrimiento psíquico como esto que a veces uno siente cosas que no sabe ponerle un nombre. Y eso a veces genera también mucho más dificultad. Nadie nos ha dicho de que, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de sentir un cansancio, si este cansancio es realmente el mismo cansancio que yo siento cuando hago ejercicio. Uno sabe que no es el mismo cansancio cuando ha trabajado mucho y no es el mismo cansancio cuando está con poca energía, con disminución del ánimo. Es muy distinto, pero nadie nos ha enseñado a ponerle otro nombre. O desde el punto de vista de nosotros, como sociedad, tampoco. Y a veces están pasando estas cosas. Yo me siento muy cansado, estoy durmiendo mal, porque hay mucha incertidumbre alrededor. Y ante eso, ante este sufrimiento psíquico, puede aparecer como posibilidad pensar en la muerte. Absolutamente. Y ese pensar en la muerte puede aparecer algo como posible en el sentido de yo estoy sufriendo y me siento muy mal. Y después hay gente que dice, esto en realidad no, es una tontera lo que estoy pensando. Y otro es como, no, oye, ¿por qué estaba pensando eso? O será algo posible, estoy sufriendo tanto que quiero desaparecer un rato. Ante todas estas cosas, uno tiene que, obviamente lo ideal es consultar y tener una evaluación profesional. Exacto. Doctor, yo sé que tú eres psiquiatra de adultos, pero aquí tengo una pregunta de Nicole, que ella dice lo siguiente: dice, un niño diagnosticado con trastorno de déficit atencional e hiperactividad y un TOC leve, ¿puede llegar al suicidio? Dice, estos últimos días mi hijo de 8 años dice que se quiere matar cuando está enojado, pero ya una vez que está tranquilo es un niño feliz. O sea, bueno, obviamente no es mi especialidad, porque yo soy psiquiatra de adulto, y psiquiatra de adulto desde los 18 años en adelante. Pero finalmente cualquier persona es posible que, si lo dice verbalmente, pueda ser como algo posible también el hecho de poder llegar a realizar actos para terminar en la muerte. Ahora, también depende de la edad de ese niño, con respecto a si es que, por ejemplo, es muy distinto que sea un adolescente de 17 años a que tenga 11 años. Claro, este niño tiene 8. Quizás la mamá podría consultar con Es un mucho mejor que psicólogo o con el pediatra, a partir, como dices tú, la salud mental parte desde cualquiera de los colegas tuyos, puede diagnosticar o darse cuenta si un niño necesita ayuda psicológica, ¿cierto? Perfecto. Acá tengo otra pregunta de Jimena, que dice, hola, yo llevo años con depresión, pero nunca se ha sabido por qué. ¿Hay algún examen o alguna manera para saber por qué no se puede curar o realmente la depresión es de por vida? Sí, un poco también con una consulta que habían hecho anteriormente. Esto generalmente es multifactorial.
Uno tiene una historia de vida, uno se enfrenta a diferentes dificultades durante su vida, pero también hay, y también es súper importante pensar en esto, que hay enfermedades médicas que pueden, entre comillas, simular una depresión. Por ejemplo, hay gente que tiene hipotiroidismo y nunca se ha hecho un examen de función tiroidea y va a estar con poca energía, va a estar con el ánimo bajo, puede tener dificultades para dormir, eh, se va a sentir bastante más lenta y simula una depresión y nunca ha tenido tratamiento, por ejemplo. Hay gente que puede tener una anemia y también se puede simular como una depresión. Entonces, igual también es importante de saber y hacer todo ese estudio, porque a veces pueden ser causas que son absolutamente explicables con respecto a lo que le está pasando a esa persona. Si bien, por ejemplo, si un psiquiatra la evalúa, generalmente sabe diferenciar si esto viene de, algo, de dónde viene, ¿ya? Pero con respecto a como tal, como la depresión, pensando esto es multifactorial. Hay muchos factores involucrados para que alguien termine con un cuadro depresivo. Perfecto. Doctor, mira, aquí Juni te pregunta esto. ¿Qué habilidades psicológicas podemos desarrollar quienes tenemos ideación suicida permanente, además de la medicación entregada por el médico tratante? Es difícil contestar a esta pregunta desde las habilidades psicológicas, porque Ujú. también todos tenemos habilidades distintas. Sí es importante estar en un tratamiento, también tener la disponibilidad de ojalá poder mencionar si efectivamente aparecen estas ideas, cómo me siento, porque también aparece esto de que el concepto que es un poco más antiguo, que ahora está pasando menos, de yo no puedo hablar del suicidio, entonces no le puedo preguntar a alguien si se quiere morir, porque siento que es terrible. Y se puede hablar del suicidio, pero en el sentido de, es como preguntarle a alguien si ha pensado en la muerte, eso no va a hacer que alguien se desencadene y tome una decisión que no había pensado. Mm. Eso es algo sí muy importante, poder comunicar y poder expresar esto que estoy pensando y a lo mejor también lo que estoy sintiendo. Exacto, verbalizar las Ujú. emociones, darle nombre Que a lo que sentimos. es muy difícil Mm. porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Y también Exacto. nosotros como sociedad nos hemos construido de cierta forma al decir eh, no puedo estar sufriendo, no nos podemos sentir mal, entonces en el trabajo ojalá no se enteren de que yo estoy muy mal, ojalá no se enteren que voy al psiquiatra. Tampoco es la idea, Exacto. porque finalmente muchas de estos sufrimientos psíquicos uno los puede ayudar de cierta forma. Exacto, tienes mucha razón, hay un tema cultural ahí, porque nadie quiere que sepan que está yendo al psiquiatra, todo el mundo le tiene miedo a la licencia por estrés o por Ujú, depresión, porque después quedas como fichado, y eso es un tema cultural, o sea, como dices tú, la ujú, salud mental es parte de la salud general. ujú. Mira, aquí tengo una duda de Manuel, que él quiere saber cuán consistente es la evidencia entre que haya una relación entre la depresión y el suicidio. ¿Es O tan sea, así? es tan así en el sentido de personas que tienen un diagnóstico desde la psiquiatría de trastorno afectivo, llámese depresión o trastorno afectivo bipolar, tienen más intentos de suicidio. Y eso está clarísimo. El riesgo es mayor si una persona tiene una depresión, y mientras más grave la depresión, más posibilidad del suicidio, y la persona que tiene un trastorno afectivo bipolar como diagnóstico, en los episodios depresivos hace más intentos de suicidio. Ya. Eso está, y la evidencia está clarísima que sí o sí lo son. Otros que están también involucrados son las personas que tienen algún diagnóstico con respecto a problemas con el alcoholismo. Mm. ¿Ya? Y en último plano, desde el punto de vista de la salud mental, personas que tienen un diagnóstico de esquizofrenia. Ya. Pero eso sería como en segundo plano dentro de los diagnósticos que son posibles hacer desde la psiquiatría. Ya. Doc, mira, Catalina quiere saber si hay un riesgo genético en el suicidio cuando un padre o madre se ha suicidado o algún familiar cercano. Sí, están descritos, lo que sí hay una correlación en el sentido de familiar de primer grado que tuvo un suicidio consumado,
o intento de suicidio, hay mayor riesgo de que o el familiar de primer grado, en este caso, por ejemplo, podrían ser los hijos, tengan un intento o un suicidio. Eso sí Ya. también está descrito. Ahora, desde el punto de vista de la pregunta, si hay un componente genético, no está tan bien claro. Eso no podría decir que sí, sí lo hay. Porque no necesariamente, y eso también es importante, que si un familiar de primer grado tuvo un suicidio o una muerte por suicidio, no necesariamente los hijos les va a pasar, por ejemplo. Ya, Pero el riesgo sí existe y es mayor. ok. Oscar pregunta si una persona con tendencia autodestructiva está en riesgo de cometer un suicidio. Ahora, partiendo de lo que habíamos hablado de que no necesariamente esto es una completa decisión, si Ujú. alguien tiene conductas que son de poco autocuidado, para no colocarle este concepto de autodestructivo, sino de muy poco cuidado de sí mismo, efectivamente va a tener conductas que lo van a poner en riesgo en diferentes oportunidades. Y puede terminar esto en la muerte desde una forma, desde una conducta que esta persona decidió en ese sentido. Y no necesariamente buscando directamente la muerte, pero sabiendo que la muerte era algo posible haciendo esta actividad, por ejemplo. Exacto. Doctor Gladys nos consulta lo siguiente. En las Ujú. estadísticas se ha informado que el suicidio es más frecuente en los hombres y la depresión es más alta en las mujeres. ¿Cuáles serían los factores que llevan a esto? ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, o sea, primero que esto, bueno, como todos los estudios estadísticos finalmente, Ujú. son estudios en poblaciones que están descritos en ciertas poblaciones, pero lo que está descrito en eso es que efectivamente los hombres tienen el suicidio consumado como tal es mayor que en las mujeres, es mucho más alto. Y sí, las tasas de diagnósticos de depresión son mucho más altos en las mujeres. Hay muchos factores involucrados en esto. Desde, por ejemplo, que las mujeres tienden a conectarse un poco más con las emociones, tienden a consultar más, Sí. a buscar más soluciones a su problemática, en hombres no. Entonces, finalmente, también es si efectivamente ese hombre tenía tenía un episodio depresivo, por ejemplo, generalmente llega a ser mucho más complejo porque nunca consultó. Exacto. También ahí, desde el punto de vista de cuál es la exigencia que le hacemos también, como sociedad a los hombres en general, con esta construcción desde el rol, de decir, Exacto. yo no me puedo conectar con mis emociones, yo no puedo estar débil, que esto cada vez ha sido menos, Mm. pero existe todavía, y todavía existe esto que de esta forma, por decirlo de alguna forma, este pensamiento más patriarcal de alguna forma. Exacto. Aquí Eduardo pregunta, hola, siempre hablamos de causas, pero ¿cuáles son los síntomas de una depresión? Muchas Ya. gracias. Sí, y también yo creo que es importante entender bien cuáles los síntomas de una depresión. Desde lo Ujú. formal, el ánimo bajo, pero Ya. que es uno de los síntomas. La tristeza, que se habla de una tristeza vital y la disminución del placer. Yo diría que estos tres son lo que uno se podría tomar para decir esto puede ser de parte de un cuadro depresivo. Los tres están muy relacionados, de alguna forma. Entonces, hay unas descripciones como más clásicas que dicen que la tristeza vital es lo central de la depresión, pero ¿cómo lo ve la persona? Porque en realidad, claro, uno se puede sentir triste en forma reactiva frente a una situación y sentir tristeza, y no significa que tenga una depresión. Ya. Habitualmente, la tristeza en la depresión aparece de forma más solapada, como que esta sensación de tristeza es algo que va pasando en las semanas, meses, y cada vez como que hay un cambio. Y por eso es que es súper importante también pensar de que hay como un cambio en lo que yo decía, como este tono afectivo, que la gente se siente mucho más displacentera, como disconfort, y lo típico es, yo no era así antes. Como Como, que pierde la chispa, no logra sí, encontrar el disfrute en cosas que quizás antes sí le hacían feliz, por ejemplo. sí. Y ahí también aparece eso, que el placer con respecto a las cosas que le generan placer o disfrute, lo va perdiendo de a poco. Mm.
y en cosas que le gustaban, porque obviamente de repente pueden ser temas con respecto a, me gustaba tejer y ya no lo encuentro lo mismo, y hay gente que lleva tanto tiempo en esto que puede mirar algo y es como decir, no, parece que hay unos juegos de computador que me gustaban, pero no sé, como que está ahí, como... Y ni siquiera se acuerdan, llevan tanto tiempo en esta disminución de placer que ni se acuerdan que algo que hacían, o hay una pelota ahí en la casa que creo que me gusta jugar a la pelota, creo. Claro, Y llevan tanto tiempo en esto que finalmente no se dan cuenta de que el quiebre fue hace mucho tiempo. que se Lo otro, habitúan a esa sí. emoción. Ujú. Lo otro importante es la alteración en el sueño, Ya. que son síntomas afectivos de alguna forma. Uno puede tener alteración en el sueño por otras razones, ya, porque tiene una mala higiene del sueño, pero si se suman estos elementos que dije anteriormente, además de que la persona le está costando quedarse dormida, se empieza a despertar en la noche varias veces, y sin ninguna razón aparente, le cuesta quedarse dormido de nuevo, hay que poner harto ojo. Ya. También algo de que no se habla, pero que de alguna forma siempre aparece, es como dolores inespecíficos, que no sé por qué son, me empieza a molestar, de repente me duele acá, parece que es muscular, parece que dormí mal. También pueden tener muchas razones, pero esto sumado a todo lo anterior, también puede aparecer. Y hay varios otros síntomas más, pero yo creo que esos son como los más característicos y la gente se empieza a dar mucho más cuenta, porque aparecen también dificultades en la concentración, también hay gente que puede aparecer más tenso. Mm. Ujú, Doctor, ahora que mencionaste los problemas del sueño, aquí tengo una duda de Mónica, que dice que desde hace unos meses está con insomnio y ujú. asume que es por estrés y quiere saber si hay algo que pueda hacer que no sea tomar un medicamento para poder recuperar la calidad de su sueño. O sea, lo primero que uno puede hacer primero es, si uno tiene dificultad en el sueño, profesionales que son posibles, obviamente, cualquier médico general que pueda evaluarla, o también puede ser un neurólogo o un psiquiatra, perfectamente. Eh, y siempre es importante desde el punto de vista de trabajar sobre la higiene del sueño, porque Ya. finalmente si uno toma, no sé, café muy tarde en la noche o mucho té muy tarde en la noche, finalmente eh, es algo que activa, entonces van a haber dificultades para dormir. El uso que es muy frecuente de pantallas en la noche, principalmente de los teléfonos celulares, el tipo de luz que emite es algo que finalmente el organismo sensa como que tiene que estar despierto todo el rato. Y aparte hacen a veces a jugar, tienen actividades que lo activan de alguna forma en la noche. Eh, el hecho de tener televisión en la pieza y verla hasta tarde también puede hacer dificultades al dormir. Entonces, todos esos elementos hay que ir sacándolos. No comer tan tarde, no tomar algo que la estimule muy tarde en la noche. Por ejemplo, si alguien toma café, evidentemente tiene que ser solo en la mañana, tratar de después de la... Hay descripciones después de las 5 de la tarde que no se debe tomar ningún estimulante. Y hay gente que si uno fuera bien estricto debería tomarlo ojalá en la mañana, por ejemplo. Exacto. Doctor, mira, Laura Ujú. pregunta si en tiempos de primavera aumentan los suicidios. Sí, hay descripciones de que hay aumento de tasas de suicidio desde el punto de vista estacional. Ujú. Y la primavera es una de ellas. Y efectivamente empiezan a aumentar. Hay diferentes razones de por qué se explica, pero sí, o sea, aumentan, al menos desde la cantidad de personas que tienen un intento de suicidio. Yo también he escuchado el concepto de depresión de primavera. Ujú. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Ya. Como entidad diagnóstica no existe depresión de primavera, Ujú. pero sí hay gente que tiene alteraciones afectivas desde el punto de vista del ánimo, muy estacionales. Y hay gente que, por ejemplo, empezando el cambio de invierno a primavera, o sea, empezando la primavera, Ajá. tiene disminución del ánimo. Y hay otras personas que les pasa pasando eh, de otoño a invierno también, por ejemplo. Pero ahí, por ejemplo, uno podría, a mí no me gusta el invierno, entonces yo podría decir, es más común porque el invierno es más gris, hace frío, como que uno dice, es más depresivo. Pero la primavera, que vemos colores, los árboles florecen, hay calor, el clima empieza a mejorar, ¿cómo se explica que una persona pueda sentirse más depresiva
con el cambio de la estación a una estación que es más bonita. Sí, como hay descripciones de por qué podría ser explicado un poco esto, Mm, igual no se tiene tan claro, pero sí hay gente que la aparición de la luz sí lo afecta. ya. Y también es muy claro también, hay gente que los días soleados es muy distinto que un día más gris, Mm. y el ánimo está muy distinto. Y también con respecto a a la primavera, hay un montón de explicaciones con respecto a esto, pero eso sí es mejor una evaluación directa de la persona porque puede haber detrás muchos diagnósticos posibles. Entiendo. Doctor Giselle nos pregunta lo siguiente, ¿cómo podemos ayudar a un amigo que está pasando por un momento difícil o cuadro depresivo? ¿Qué puente se puede crear para que él se sienta apoyado? O sea, lo primero es idealmente tratar de conversar con él, de estar presente. Ujú. Lo importante siempre es no ser invasivo, en el sentido de que cuando a alguien pasa mucho, que a alguien lo ven mal y como antes, no sé, le respetaban que estuviera solo en la pieza, no hay problema, y después van y se meten en la pieza, y es el espacio de esa persona. También, entonces, estar pendiente, estar presente, comentarle que si hay algo que quiera hablar, lo pueda decir, comentar, eh, y también es importante, si es que no quiere decirlo, decir, yo estoy presente, cualquier cosa me puedes avisar, me puedes llamar, yo te voy a contestar. Si me voy a demorar en contestarte, entiéndelo, pero te voy a contestar igual, te voy a llamar. Pero no, por ejemplo, no estar llamándolo constantemente, sino cuando la persona se sienta a lo mejor preparada, pero decirle, yo estoy presente. Y de repente es como si efectivamente ven a esta persona, no sé, está comiendo menos, preocuparse de que si efectivamente quiere comer algo, porque a lo mejor no quiere. Eh, por ejemplo, esos pequeños elementos como va a hablarlo, y también si es que aparece esta idea con respecto a la muerte, también preguntarle, porque alguien puede decir, no, como no he hablado, no he pensado en esto, y ya, pero ahí te puede ser la única oportunidad que la persona puede verbalizar algo. Y lo otro importante que de alguna forma todas las personas que se sienten mal siempre buscan ayuda de alguna u otra forma, aunque no lo digan directamente. Eh, Pasa mucho que de repente desde la medicina, eh, como que alguien consulta por algo súper en específico, y finalmente lo que hay es una gran problemática detrás, porque, y uno también, como todo médico, también tiene que parar siempre las antenas de que siempre puede haber algo más atrás que solo ese motivo de consulta, porque finalmente está buscando ayuda a esa persona por algo. Exacto. Ujú, Aquí, Doc, tengo otra pregunta de Pilar. Ella pregunta si los traumas infantiles que se descubren en la adultez pueden influir en la aparición de una depresión. ujú. Pues finalmente voy a hacer como más gráfico, como en describir como la palabra trauma. Sé que Ujú. muchas escuelas desde el punto de vista teórico quizás no lo ven así, pero trauma viene de una palabra en griego antiguo que significa trauma, que es herida, ruptura. Entonces lo traumático es lo relacionado a esta herida, ruptura. Entonces finalmente es algo que repercute. Imagínense tener una herida que finalmente no cicatriza nunca. Mm. Entonces, que aparezcan esto y hay heridas que nunca cerraron bien, de alguna forma, siendo bien gráfico, si uno va y aparecen en la adultez, efectivamente todo eso puede desencadenar cuadros que pueden categorizar por diferentes diagnósticos y puede desencadenar efectivamente una depresión, pero dentro de otros cuadros también. Ya. Así que es posible. Pero ahí es súper importante la ayuda profesional y con el profesional que esté también cuando uno empieza a tocar estas temáticas, hay que saber también cuándo hacerlo, si la persona está preparada para enfrentarlo y también ser muy receptivo con respecto a esto. Entonces, sí o sí, necesita una ayuda profesional esa persona. Perfecto. Paz quiere saber si la depresión postparto puede desencadenar un suicidio. Ujú. Como todo cuadro depresivo,
puede aparecer la muerte como algo posible y puede desencadenar finalmente por ejemplo, un intento de suicidio o un suicidio como tal consumado. Así que sí, Ok. Y Fernanda pregunta si un quiebre amoroso puede detonar una depresión. sí. Pensando en que puede ser algo muy potente para la persona y algo que le puede afectar perfectamente. Ahora, eh, generalmente tiene que haber más factores involucrados detrás, como el solo hecho por un quiebre amoroso terminar con una depresión. Es posible, pero generalmente siempre hay más elementos detrás. Eh, pero eso. Isa nos comenta esto. Mi madre murió por COVID hace unos meses y con mi papá nos da mucho miedo salir a la calle. La verdad nos da terror, dice. ¿Qué nos convendría hacer cuando tengamos que salir por obligación? Me imagino que se refiere a cómo controlar ese Sí, miedo. o sea, primero el comentario con respecto a la pandemia, ahora que pasaba la cantidad de gente con miedo a salir, Ujú, eh, yo creo que nunca he visto tanta gente con miedo a salir a la calle. mm, Por diferentes factores. Hay muchos que obviamente han tenido familiares muy graves. Hay gente, a las mismas personas, algunas han estado muy graves por COVID-19. Eh, y esta sensación de miedo, para ser muy gráfico, es algo que es muy real, en el sentido que la persona lo vive como algo amenazante, directo. mm, Que si hubiese habido una amenaza directa. mm, Y eso puede generar muchos síntomas, y síntomas muy físicos. ujú, Entonces, si uno lo mira, es terrible estar así, porque puede ser esta sensación de miedo, puede aparecer con una sensación opresiva en el pecho, aumenta la frecuencia cardíaca, empiezan a respirar más rápido, puede aparecer una sensación incluso de muerte inminente. mm, Eh, entonces, lo primero es, si efectivamente en algún momento quieren salir, primero validar que esto es algo posible, porque el miedo es real, el coronavirus todavía está fuera, el SARS-CoV-2 todavía está fuera. mm, La posibilidad de que alguien se infecte y esté grave es real. Entonces, primero mm, es validar esto, que es algo real que me está pasando, porque finalmente con esto también pasa mucho con lo que nosotros denominamos, o desde el sufrimiento psíquico, como que no están validados, pero sí, no mm, están, te va a pasar esto, y como que, pero sí, no es que venga alguien y te va a hacer algo, pero hay que validarlo porque es real, y la gente lo vive como algo real. Eh, si es demasiado sintomático, igual le sugiero una evaluación profesional, ujú, pero lo primero y que baja mucho como esta sensación es saber que lo que estoy haciendo es algo que me sirve para disminuir la posibilidad de que pase algo con el virus, si es que no se ha contagiado. Ahora, no sabemos todavía cuánto tiempo real es el tiempo que alguien pasa que está inmune. ujú, ¿Ya? Han descrito 3, 6 meses, pero todavía no lo tenemos tan claro. Pero las medidas generales con respecto al uso de mascarilla, el hecho de lavado frecuente de manos, no llevarse las manos a la cara, ni los ojos, eh, esas medidas también ayudan mucho para bajar el nivel de incertidumbre con respecto a lo que va a pasar y los síntomas asociados. Ahora, de que puedan aparecer igual, pueden aparecer, porque esa sensación de miedo es real, como, exacto. como validarlo. Entonces, si es muy sintomático, es preferible que igual una evaluación por algún profesional. Exacto. Mira, doctor, aquí hay otra pregunta de Francisca que quiere saber cuántas sesiones aproximadamente serían necesarias para poder dar un diagnóstico de depresión. Desde el punto de vista de la psiquiatría, como desde la clasificación diagnóstica, y cómo uno hace el diagnóstico, puede ser que una persona con una sesión uno pueda tener el diagnóstico muy fácilmente, porque Ya. tiene todos los síntomas que uno podría hacer y que finalmente también son susceptibles de tratamiento. Con otras personas a veces puede ser un poco más difícil, ¿ya? Y pueden durar más sesiones. Mm, Y ahí depende también cómo se presenta la persona y también del profesional, cuánto tiempo. Pero puede ser más de una sesión, sí, perfectamente, como que no se tenga tan claro. Es posible que a alguien no le hagan el diagnóstico de depresión en la primera sesión. Ahora, también es posible que a alguien le hagan el diagnóstico con la primera sesión y hablando 5 minutos.
porque exacto. es todo claro. Y hay gente que también es muy buena para verbalizar lo que le está pasando. Y Ujú. lo dice muy claramente, entonces uno, uy, y ya tiene el diagnóstico rápidamente. Claro, quizás para algunas personas también es más fácil reconocer los síntomas o ponerle nombre a la emoción. O sea, como Ujú, llegar y contarle al médico qué ujú. es lo que le pasa. Doctor Paulina dice, en mi caso me pasa lo contrario, no tengo tendencia al suicidio, pero sí mucho miedo a la muerte. Tengo depresión y mi mamá también. ¿Cómo me puedo quitar ese miedo? Primero es, obviamente aparece hay que ver si esta sensación de miedo aparece no solo como miedo a la muerte, sino miedo a algo más. Porque pueden, en este contexto, obviamente, cuando aparece esta sensación de miedo, aparecen muchos síntomas ansiosos y angustiosos. Entonces, si está en tratamiento, verbalizarlo en gran parte con su tratante. Si no está en tratamiento, consultar, porque puede haber algo más detrás en el sentido de más síntomas ansiosos Ujú. eh, y también asociados a síntomas depresivos, que esto es un continuo también, que a veces está muy asociado. Hay gente que tiene, desde el punto de vista diagnóstico, síntomas depresivos y síntomas ansiosos juntos. Y aparte hay muchos que se solapan de alguna forma. Exacto. Ujú, O sea, siempre cuando estamos dentro o con estas emociones tan potentes que ujú, nos dificultan la vida finalmente, consultar. ujú. Eso es clave. Cristian nos comenta lo siguiente. Trabajo en un colegio con estudiantes adolescentes, mujeres, en situación de vulnerabilidad, con factores de riesgo. Es recurrente el acto autoflagelante. ¿Cómo podemos prevenir en un medio como este el suicidio? ¿Cómo preparar a los docentes para este tema? Sí. Es una pregunta compleja porque es en un escenario complejo. Ujú, Hay pautas con respecto cómo enfrentarse frente a estas situaciones. Primero es el abordaje con respecto a no minimizar las conductas autolesivas. ujú, A ver si es que efectivamente alguna de esas mujeres tiene algún diagnóstico desde la psiquiatría además. Y acoger si es que, ¿por qué lo están haciendo? Si existen algunas razones, porque a veces puede ser que no puedan verbalizar algunas razones o no lo tengan ujú. tan claro. Eh, y desde el punto de vista de la comunidad, porque entiendo que es una comunidad educacional, Ajá, ¿no? sí. También abordar esta situación y conversarlo. Ok. Jennifer dice lo siguiente, hola, ¿es normal el aumento del apetito y la ingesta de alimentos en un contexto como la pandemia actual? Es algo que ha pasado muy frecuentemente, Ujú, y es por diferentes razones de por qué puede aumentar el apetito. Puede ser que la gente se coloque solo a comer más sin ujú, necesariamente em, tener hambre. Y hay gente que puede empezar a tener, por decirlo de alguna forma, avidez más por los hidratos de carbono, por cosas que le generan a lo mejor una satisfacción más inmediata. ya, Pero de estos hidratos de carbono, por decirlo de alguna forma, de absorción más rápida, galletas, comer papas fritas. eh, Eso es normal porque finalmente estamos viendo un escenario de incertidumbre, y ahí van las medidas de autocuidado. ¿Cómo uno es ujú, capaz de poder regular y llegar a momentos de estar sin hambre? Porque también con el tema de la pandemia, está mucha gente que está confinada en la casa ujú. o efectivamente está saliendo a trabajar, pero no tiene, por ejemplo, siempre compró su almuerzo y no tiene dónde comerlo, entonces pasa de largo todo hasta que llega a la casa, porque también teme contaminarse, entonces va a pasar con hambre y va a empezar a comer. Y otros que están en la casa, finalmente también empiezan a no, a tener horarios distintos de comida, entonces van a tener momentos que va a tener hambre. Entonces, eso es una primera instancia, como finalmente es cómo estoy con mi horario en la comida. Y lo otro es que efectivamente puede haber síntomas ansiosos detrás y que mucha gente lo interpreta, estoy comiendo más, entonces estoy ansioso, pero no necesariamente. De hecho, la mayoría de las veces de muchas personas que se ponen a comer más es por otras razones, como esta, como el hecho de cambiar el tipo de alimentación, entonces están comiendo una alimentación que a lo mejor hace que efectivamente les dé más hambre, cambiaron los horarios de alimentación, cambiaron su rutina, están haciendo menos ejercicio, se movilizan menos, entonces
Son generalmente otros factores involucrados con respecto a eso. Perfecto. Doc, nos queda súper poquito tiempo, así que Ujú. voy a ir con dos preguntas más. Paola nos cuenta que su hija se realiza cortes cuando se siente angustiada y quiere saber si ella tiene mayor probabilidad de cometer suicidio. Que esté descrito que alguien tenga efectivamente, se genere heridas cortantes y eso finalmente termina en suicidio, no está descrito al menos, pero sí pensando en esto de la conducta finalmente suicida, pensando como este fenómeno complejo, puede ir en escalada. Entonces, el mismo mensaje de todo momento, no hay que minimizar lo que está pasando. Entonces, si efectivamente la hija no está en una evaluación por algún profesional en salud mental, que puede ser psicólogo, médico general, psiquiatra, eh, igual es mejor que la evalúen y ver qué está pasando. Ok, y para cerrar Ujú. con una recomendación quizás un poco más esperanzadora, José quiere saber qué ejercicios mentales o físicos podrían beneficiarlo para disminuir la ansiedad que él siente actualmente por la situación actual con la pandemia. Es compleja la pregunta en el sentido de o sea, la respuesta, porque pueden ser eh, muchos factores que influyen sobre cómo se siente, que eso es primero. ¿Qué es lo que puede hacer él? ¿Mm? Súper importante que a veces desde lo conductual es algo que uno puede pensar de que esto puede ayudar, en el sentido de, si mi rutina está desestructurada, tengo que tratar de ordenarla. Ujú. Por ejemplo, esto mismo, gente que está en teletrabajo y los horarios en cualquier momento los llaman, tratar de estructurar una rutina de a cierta hora empiezo a trabajar, a cierta hora tengo que almorzar y a cierta hora termino de trabajar y no contesto más ni el teléfono, ni los correos, nada. Es súper difícil hacerlo porque finalmente todos tienen jefe, todos tenemos jefe. Como, Ujú. o la gente que siempre está obligada a salir a trabajar, también lo mismo. Tratar de tener también una estructura con respecto a eso. Cuando uno hace desde lo conductual activamente, es mucho más fácil estructurarse la rutina, porque si uno tiene que ir a trabajar, va a trabajar y después vuelve a la casa y es mucho más fácil. Eh, Eso es una cosa que uno tiene que hacer. Idealmente también hacer ejercicio. Mm. Y el ejercicio que se pueda tolerar. A veces el hecho de ahora como hay comunas que han salido y se han podido desconfinar, salir a caminar y ojalá en un horario fijo, por ejemplo. Y si Ya. puede hacer más ejercicio, mejor. Ujú. Pero el solo hecho de salir a caminar a un paso firme, por lo menos media hora, 3 veces a la semana, ya es un ejercicio, de alguna forma. Exacto. Y ahí uno puede partir, por ejemplo, si no está acostumbrado a hacer ejercicio. Ujú. Y tratar también de respetar las horas de sueño, tratar de no comer tan tarde. Bueno, todas las cosas que estoy diciendo, sé que son súper difíciles, casi nadie las cumple, pero es lo primero. Y yo creo que lo más fácil es tratar de entender desde la estructuración de rutinas, que es lo primero. Desde el punto de vista de ejercicios, claro, hay ejercicios con respecto a formas de respirar, cómo estar más tranquilo, pero eso necesitan un apoyo profesional. Y Una una... guía. Ujú, O sea, lo principal es el autocuidado. Todos de alguna forma sabemos dónde nos aprieta el zapato y de qué manera nos podemos también ayudar a cuidar tanto la salud física como mental. ujú, Doctor, te quiero agradecer por haber compartido este tiempo con nosotros, por habernos acompañado y haber contestado esta gran cantidad de preguntas que ujú, recibimos. Creo que fue un bonito live y esperamos haberle ayudado a gran cantidad de gente. Muchas ujú. gracias por habernos acompañado. No, gracias. Y a ustedes que nos siguen mirando, espero que hayan disfrutado esta transmisión, que les haya servido. Gracias por habernos acompañado hoy día y los dejo invitados para el próximo jueves 17, que se celebra el Día Mundial de la Seguridad del Paciente y vamos a hablar sobre qué hacer para prevenir el COVID-19 y seguir cuidándonos. Que estén todos muy bien, cuídense mucho y tengan un lindo fin de semana. Chao.